Hermanos, estamos en el libro de Segunda de Corintios y vamos a estar estudiando el capítulo 7 en este día. Amén. Pidiéndole al Padre que por la gracia de nuestro Señor nos conceda poder ser edificados, poder ser ministrados, enseñados, instruidos en justicia por su palabra y por su espíritu. Amén. Capítulo 7, versículo 1 dice el Señor Todopoderoso: así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim, en el temor de Dios. El Shabbat pasado concluimos el capítulo 6 en una exhortación que hace la Escritura, que hace el Espíritu en cuanto a la necesidad de que nosotros nos cuidemos de no entrar en yugo desigual con personas que no son de la fe, o que tienen otros pensamientos, que tienen otros ideales, o que no le creen a Dios. Amén. Y allí mismo también veíamos las promesas que Dios había dado a través de los profetas, o dio a través de los profetas para su pueblo. Amén. Promesas que son condicionadas. Amén. Dios prometió que habitaría en medio de su pueblo. Amén. Y que ellos serían su pueblo. Pero también les hace un llamado de que salgan en medio de la inmundicia, salgan de en medio de la contaminación, salgan de en medio de esa actitud o de ese pensamiento en que cada generación vive, ¿ven? Porque ese llamado de la Escritura es permanente. En ese sentido, este llamado se le hace a cada generación, y a cada generación se le exhorta a que le crean a Dios y que salgan de esa mala generación en la que les ha tocado vivir, o en la que han nacido, o en la que se han creado o se han desarrollado. Amén. Porque claramente el mundo que hoy conocemos no camina con Dios, no glorifica a Dios, sino que el mundo sigue sus propios pensamientos, sus propios deseos, sus propios ideales. Amén. Así que el que ama al mundo, dice la Escritura, pues se hace enemigo de Dios, de Elohim. ¿Por qué? Porque no se puede amar a dos señores, porque aborreces al uno y menosprecias al otro. Amén. Así que, teniendo en cuenta estas promesas, la última promesa que está allí es que Dios promete que nos será por Padre, y los creyentes o aquellos que se acerquen a Él les serán por hijos. Amén. Recuerde que el Israel del primer pacto llegó a ser pueblo de Dios, porque Dios los escogió. Amén. De todas las naciones escogió a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob para que fueran una nación, y los escogió, de todas las naciones los escogió como pueblo, e hizo un pacto con ellos. Pero algo que no sucedió con ese Israel fue que Dios no pudo llamarlos hijos. Amén. ¿Por qué? Por la rebelión de ellos. Amén. Porque invalidaron el pacto, porque se apartaron de Dios. Pero luego, a través de Yeshua el Mesías, viene un nuevo pacto, y viene la promesa de que a través de la fe y a través de la justicia y de la obediencia a la voluntad de Dios, entonces se nos concede la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. No solamente pueblo, sino también hijos. Amén. Porque por ahora estamos esparcidos por todas las naciones, pero llegará un día en que claramente Dios congregará a todo su pueblo, a todos los redimidos, con la venida del Mesías, y entonces realmente seremos una nación, seremos un pueblo. Amén. Así que, teniendo esas promesas de poder ser hechos pueblo de Dios, o poder ser hechos hijos de Dios, o hijos de Elohim, entonces Saulo exhorta a la congregación de Corintios a que
realmente, en base a esas promesas, se limpien de toda contaminación. Amén. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, ¿qué es a qué contaminación se refiere? Amén. ¿Y cómo se limpia uno? ¿Cómo nos limpiamos nosotros de carne y de espíritu? Amén. Si vamos al libro de Gálatas, allí encontramos de que allí se señalan lo que son las obras de la carne. Amén. Vamos a Gálatas 5:19. Eso ya ha salido muchas veces, pero siempre es bueno recordarlo para entender lo que se dice, ¿verdad? Dice, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim o de Dios. Amén. Ahora, claramente la carne, aunque el creyente, según la Escritura, fuimos liberados del poder del pecado, aún permanecemos en esta carne, y esta carne produce deseos. Amén. Por eso en otro lugar encontramos la exhortación que se nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne, haced morir la carne con sus pasiones y deseos. O sea, la lucha primeramente que tiene el creyente es consigo mismo. Amén. Es reconocer que esta carne produce como la tierra, como toda tierra que produce, abrojos y espinos. Amén. Así la carne nuestra lo que produce son deseos que en realidad, si nosotros nos descuidamos, nos van a esclavizar. Amén. Ahora, eso en cuanto a la carne, apartarnos de toda malicia, de toda maldad, de toda mala obra. Pero ¿cómo nos limpiamos espiritualmente? ¿Cómo nos afecta espiritualmente? ¿Qué es lo que nos afecta espiritualmente? Amén. Pues espiritualmente lo que nos afecta es lo que se nos enseña, lo que se nos dice, lo que se nos invita o se nos seduce a través del oído o a través de la vista. Amén. Vemos cómo Satanás usó una serpiente para seducir ¿a quién? A Eva. Eva no tenía ningún interés en ese árbol del bien y del mal. Amén. Pero una vez que la serpiente empieza a hablarle y empieza a decirle lo bueno que es ese árbol y lo que ella puede obtener a través de ese árbol y lo que puede llegar a ser a través de comer ese árbol, claramente dice que los ojos de ella empezaron a ver el fruto, a codiciarlo, como que vale la pena comer de ese árbol. Amén. Entonces eso, en ella no había el deseo de la carne, pero sí vino una influencia espiritual a través de las palabras que le habló Satanás, y entonces despertó en ella ¿qué? El deseo de esa carne, el deseo de codiciarlo. Y así funciona en este tiempo. Todo lo que el mundo hace es servir a las tinieblas, porque lo que el mundo busca en todo momento es que la satisfacción de los deseos carnales, de los deseos de los ojos, de los deseos del mundo. Amén. ¿Y cómo se hace a través de eso? Pues a través de todos los medios que hoy tenemos, la televisión, la radio, el internet. Amén. Lo que las personas hablan. Amén. ¿Qué le hablaban los amigos a uno? Todos los pensamientos, ¿para qué eran? A buscar los placeres de la vida, a deleitar la carne, a deleitarse en las cosas de la carne. Y todo eso hace que entonces los jóvenes que van creciendo, que aún no tienen todavía interés en ciertas cosas, empiezan a oír y a ver estas cosas, y entonces empieza a desarrollarse en ellos ¿qué? El deseo. Yo también quiero probar. Eso es bueno. Amén. Y como todo lo que Satanás hace, lo hace con triquiñuelas. ¿Qué le dio Satanás a Eva para derrumbarle el temor a Dios? Pues le dijo, no van a morir, no van a morir. Y así le dice a los hombres, es que no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo hacer eso? ¿A quién se le hace daño? ¿Verdad? Los que
se hacen esclavos de las drogas, dicen, pero es que yo no hago daño a nadie, yo lo consumo yo solo y a nadie le hago daño. Amén. Pero sí contamina a otros, porque una cosa que tiene las tinieblas, uno se pregunta por qué personas que han sido cautivadas por el mal no sienten dolor, no sienten compasión hacia el mal que le hacen a otros. Y la razón es porque son cautivos ya de ese, ya ellos saben lo que son y saben que no van a poder renunciar a lo que ya han decidido hacer, y entonces lo que deciden es no irse solos. Amén. Y por eso es que contaminan a otros, para que ellos también puedan entonces sentirse que no están solos, porque entre más contaminen, se sienten que empiezan a mostrar como que es que esto es normal, es que esto está bien. Amén. Y por eso es el afán de los que practican el pecado y la carne, en contaminar a otros. ¿Por qué? Porque antiguamente, pues, el que pecaba lo veían como que algo inmoral, algo malo. Pero en la medida que el pecado se fue propagando y la conducta se fue haciendo tan numerosa, entonces las cosas empezaron a verse ¿qué? Como algo normal. Amén. Pero en realidad lo que se busca es que estas personas que ya decidieron destruir su vida y seguir por ese camino del mal, lo que quieren es llegarle a aquellos para también contaminarlos, porque no quieren acabar solos y no quieren sentirse solos, sino quieren sentirse acompañados. Entonces por eso tratan de seducir con palabras a aquellos que realmente les pueden llegar a seducir fácilmente. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás con Eva? Amén. Y es lo que ha venido haciendo el mundo. Amén. Por eso hoy en día el propósito del mal, ¿cuál es? Atacar desde la niñez, desde la juventud. Amén. Empezar a contaminarlos con pensamientos, con ideas, y sobre todo hacerles creer y hacerles ver que eso es normal, que eso no tiene nada de malo. Y entonces tenemos hoy en día una multitud de jóvenes ya entregados a los vicios, entregados a placeres y a cosas que realmente lo que los llevan es o a la cárcel, o a la muerte, o a destruir su propia vida. Amén. Entonces, todo lo que se nos dice es que claramente se nos invita es que al creyente tiene que perfeccionar su vida. ¿Qué significa perfeccionar? ¿Qué entendemos por perfeccionar? Mejorar la manera de vivir. Amén. Es llevar a cabo aquello que se empezó. Es terminar, es concluir lo que empezaste. Amén. Si realmente decidimos servir a Dios, pues entonces no miremos atrás. Por eso dice la Escritura que el que pone la mano sobre el arado y mira atrás no es digno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente está dudando. Tiene dudas, y esas dudas lo van a hacer ¿qué? Lo van a hacer devolverse, o van a hacer que el camino empiece a torcerse. Amén. Perfeccionarse significa es que ya que empezamos este caminar, pues lo concluyamos, que guardemos la fe, que perseveremos en la fe, y que cada día procuremos comprender más y entender más esta lucha que hay entre el amor de Dios que quiere llevarnos hacia la vida y hacia el bien, y el engaño de las tinieblas que quiere llevarnos hacia la muerte y hacia el mal. Amén. Entonces, eso es lo que Saulo realmente, o el Espíritu, recuerda que no es Saulo que está hablando, sino que es el Espíritu el que le da el mensaje, y es el Espíritu el que quiere exhortar a los creyentes para que entonces comprendamos de que estas promesas que Dios nos ha dado, de ser pueblo de Dios, de ser hechos hijos de Dios, están condicionadas a que el creyente no se quede estancado. No que es que ya creí y ya aquí acabó todo, sino que Dios exige que nos limpiemos, que salgamos de la contaminación, que no toquemos lo inmundo. Amén. Y por eso vemos que a Abraham se le exigió que dejar a su tierra, dejar su parentela,
e irse a una tierra que Dios le iba a mostrar. A Lot, que por seguir los intereses del mundo y todo, se acercó a las ciudades, al final tuvo que decirle, ¿sabe qué? Huye por tu vida, porque estaba en medio de la contaminación, y lo que en vez de ser feliz, en vez de ser dichoso allí, porque ya estaba en la ciudad donde él quería estar, lo que vivía fue una vida de aflicción, porque se afligía de ver tanta maldad y tanto mal alrededor de él. Amén. Y al final es que tiene que salir huyendo de esa ciudad, porque la ira del Señor venía sobre Sodoma y Gomorra. Amén. Y vemos que en la Escritura hay un montón de enseñanzas donde se nos pide que realmente entendamos que no se puede servir a Dios pretendiendo agradar al mundo, o pretendiendo vivir como el mundo vive, sino que cada día tenemos que buscar comprender y entender más cuál es la voluntad de Dios, cuál es ese engaño que hay en el mundo, tan poderoso que hay, que dice que si es posible, aún los escogidos serán ¿qué? Serán engañados. Amén. Entonces, cuando la Escritura nos llama a limpiarnos en base a las promesas, o sea, no se nos ordena limpiarnos porque sí, sino que si quieres obtener la promesa y las promesas de Dios, entonces esto tienes que hacer. No hay otro camino. No puedes pretender obtener las promesas de Dios y pretender que la vida se vive así como uno la quiera. Dios ha trazado un camino, y lo que se nos pide es, ¿sabe qué? Tienes que separarte del mundo. Y cuando se habla de separarse del mundo, no solamente hablamos en cuestiones físicas, sino en cuestiones de la forma de pensar. Por eso en alguna parte en el libro de Hechos dice Pedro a los que han creído, les dice: sed salvos de esta mala generación. Porque la actitud del pensamiento de esta generación o de este mundo es alejarse de Dios, a menospreciar a Dios, a no tener en cuenta a Dios, y a menospreciar la vida y todo lo que Dios nos quiere dar. Amén. Así que ahora, todo este perfeccionamiento, dice, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. La santidad, recuerde, hay que entenderla en el sentido de que es la consagración. Dios nos consagró, Dios nos trajo, nos llamó de las tinieblas a la luz, pero ahora quiere que nos consagremos ¿a qué? A la luz, que no haya ningún tipo de tinieblas en nosotros. Amén. Y consagrarse lo hacemos en el temor a Dios, que así como Dios es amor, así como Dios es bueno y Dios es misericordioso, también Dios nos llama a cuentas. Amén. Porque Dios no concede su salvación y su amor a precio de nada, sino que así como a su Hijo le costó el sufrimiento, la aflicción y la muerte, así también Dios espera de nosotros que entendamos la santificación, el poder consagrarnos cada día a la justicia, a hacer el bien. Muchas veces el creyente perdemos o no entendemos que toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, hay que examinarlos. Uno puede ser bueno en ciertos aspectos y estar caminando bien, pero hay ciertos aspectos que por cuanto uno no medita en ellos, entonces uno está haciendo cosas mal, desagradando a Dios. Uno debe ser justo en todo. Amén. Toda injusticia tiene que apartarse de nuestra vida. Amén. Y tiene que ver con todo lo que es no explotar, no robar, no engañar, no hacerle trampa a nadie para quitarle lo que tiene. Amén. No ser egoísta, no llegar a seducir a la gente para hacerle mal, para que tropiece. Y todo lo que uno ve en el mundo que sucede, de eso Dios quiere que nosotros ¿qué? No actuemos igual, no pensemos igual, no hagamos igual. Amén. Y todo eso tiene que ser en el temor y en el amor a Dios, porque el que ama, el temor tiene que irse perfeccionando a tal grado que dice que cuando amamos a Dios es porque ya el temor a Dios ya fue ¿qué? Perfeccionado, ya nos hemos perfeccionado. Amén. Luego dice, continuemos en el capítulo 7, versículo 2 en adelante, dice que haced lugar para nosotros en vuestros corazones, a nadie agraviamos, a nadie corrompimos, a nadie engañamos, dice Saulo.
dice la Escritura, ¿verdad? No os lo digo para condenación, porque ya he dicho que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Tengo mucha franqueza con vosotros, tengo mucho motivo de gloria acerca de vosotros, estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Esta porción que leímos antes, muchos comentaristas dicen que fue algo que fue puesto ahí que no era parte de la carta, pero en realidad, aunque pueda ser que no sea parte de la carta porque como que corta el hilo de lo que traíamos, sí tiene que ver con lo que el Espíritu quiere realmente exhortar al pueblo, y es el hecho de que empezamos hablando el sábado pasado de que debemos poner nuestra mirada ¿a dónde? Arriba. Amén. Y lo difícil que es mantener esa mirada arriba, porque las cosas de este mundo y las tinieblas buscan que nosotros bajemos la mirada y nos ocupemos de las cosas de este mundo. Saulo en esta porción empieza a hablar a los corintios de que su deseo es que ellos comprendan de que realmente todo lo que él desea para ellos es el bien, es lo bueno. Amén. Y los exhorta a que abran el corazón de ellos a comprender eso, porque muchas veces uno se percibe, uno se prejuicia, y aunque alguien le esté hablando para el bien, para guiarlo, para decirle buenas cosas, uno está prejuiciado o uno está prevenido, y entonces, aunque le están hablando, uno no escucha, porque estás pensando en lo que tú quieres pensar. Amén. Y no estás oyendo lo que se está diciendo. Amén. Y después dice, y después pasan las cosas, pero yo te lo dije. Pero era que la persona no estaba oyendo. ¿Por qué? Porque su pensamiento está absorto en lo que él cree, en lo que él quiere, en lo que él desea. Y no está atento a lo que el Espíritu le quiere hablar. Entonces lo que Saulo está diciendo es que o desea que ellos se abran para que puedan comprender que todo lo que él está diciendo es para bien de ellos y no para mal de ellos. Pero que si ellos no abren el corazón, si ellos no abren no entienden que es para bien, entonces se van a cerrar en su pensamiento. ¿Qué le pasaba a Israel? ¿Qué dice la Escritura acerca de Israel cuando Moisés les hablaba de que iba a venir la liberación y la salvación? ¿Qué dice la Escritura? Que el espíritu de ellos no podía oír, que no podían oír porque estaban cargados de aflicción y del sufrimiento de los problemas que estaban viviendo. Y aunque Moisés le hacía las demostraciones del poder de Dios y lo que Dios iba a hacer, ellos no podían oír. Y a veces sucede así. A veces las personas no oyen porque están ocupadas cargadas en otras cosas, y aunque Dios quiere hablarles, realmente no van a poder oír. Amén. Que era lo mismo que le decía Jesús al pueblo, ¿verdad? Tenéis oídos, pero no oís. Amén. Versículo 5. 2 Corintios 7:5 dice: porque aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo reposo, al contrario, en todo estábamos afligidos, de afuera conflictos, de adentro temores. Toda la vida de Saulo y de los que sirvieron al evangelio, a la fe en aquel tiempo, fue una lucha constante. Y dice que por dentro, afuera, afligidos, de afuera conflictos, de adentro temores. O sea, siempre estamos luchando con dos fuerzas, con dos cosas que se oponen. Primeramente, en nuestro propio interior, nuestro propio corazón, nuestro propio pensamiento. Estamos luchando con lo que se nos ha enseñado, como dice la Escritura, que hemos sido salvos aún de la forma como nos criaron nuestros padres, porque uno como padre transmite unas ideas, unos pensamientos. Amén. Y luego entonces viene la palabra, viene el Espíritu y nos revela que aún lo que nuestros padres nos enseñaron no era tan bien como ellos creyeron que era. Pues ellos nos enseñaron de acuerdo a lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, lo que creemos que es bueno. Amén. Hasta que viene la revelación del Espíritu y nos revela que no era tan perfecto, no fue tan bueno lo que
lo que nos dijeron y tenemos que hacer correcciones, tenemos que corregir. Amén. Y esa lucha está dentro de nosotros. Corregir lo que el mundo nos enseña, lo que el mundo nos dice, lo que el mundo nos dice, nos seduce. Y por aparte, pues aquellos que quieren hacernos, que quieren hacerle daño al Evangelio, que quieren hacerle daño al mensaje. Amén. Así que la lucha es constante. Y todo eso es parte de cómo el creyente tiene que vivir la vida. Amén. Dice, pero Dios que consuela, versículo 6, pero Elohim que consuela a los abatidos, nos consoló con la venida de Tito. Lo que está pasando aquí en la carta es que Saulo tuvo muchos aflicción por cuanto en Corintos, en la congregación de Corintos se presentaron unos problemas para con él. Hubo gente que lo criticó, hubo gente que lo juzgó mal, hubo gente que habló mal de él. Amén. Y él estaba un poquito aprensivo en cuanto a cómo estaban las cosas en Corinto y estaba esperando que Tito viniera para ver qué mensaje le traía. Y aunque él tenía confianza en los de Corinto, pues aún así tenía que esperar que viniera Tito para que pudiera entonces decirle qué había pasado y cómo estaba pasando en esta congregación. Amén. Porque tristemente es así, aún en medio del pueblo de Dios también recibimos, Satanás encuentra lugar para que afectar la vida de uno. Amén. Y como dice un dicho por ahí, no hay cuña que más apriete que aquella que es del mismo palo. Amén. Aún en el mismo cristianismo, en los mismos de la fe, no falta quien quiere estar tallando. Amén. Dice, y no solo con su venida, hablando de la venida de Tito, sino también con la consolación con la cual fue consolado respecto a vosotros, informándonos de vuestro anhelo, de vuestro llanto y de vuestro celo por mí, de manera que aún me regocijé más. O sea que Tito le trajo fue buenas noticias en cuanto a qué estaba pasando en Corintios, ¿verdad? Dice, porque aunque os contristé con la epístola, o sea con la carta, no me pesa, aunque lo lamenté, porque veo que a pesar de que aquella carta os entristeció por algún tiempo, ahora me regocijo porque fuisteis contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque fuisteis contristados según Elohim, para que nada sufrieras pérdida por causa de nosotros. Una de las cosas que había sucedido era que Saulo había escrito una carta, y una carta parece que era bastante fuerte. Esa carta realmente no se encuentra. Es una carta antes de la primera carta de Corintios, donde él había hablado fuerte a los corintios, y entonces, y aún en la primera carta a los corintios también encontramos de que él los corrige en muchas cosas, y aunque en realidad él lo lamentó por tener que hacerlo, pero a veces hay cosas que hay que hacerlas por el bien de la congregación, por el bien de los demás. Amén. Y una de las cosas que a veces le sucede al que no es honesto, al que no es sincero, es que por tratar de agradar, por tratar de no tener conflictos, por tratar de no ser rechazado, entonces prefiere pasar por alto las cosas y dejar que las cosas continúen como vayan, para que él no tenga conflictos, porque quiere estar bien con todo el mundo. Y queremos estar bien con todo el mundo, entonces no corregimos y no decimos más, porque es que si le digo algo se va a levantar y va a decir cosas. Amén. Pues el que ama verdaderamente a alguien tiene que estar dispuesto a acarrearse un agravio, tiene que estar dispuesto a sufrir aún el rechazo de aquellos a quienes se trata de ayudar, aun cuando la persona no lo entienda, no lo comprenda, aun cuando la persona lo vea como que me estás ofendiendo, me estás juzgando, me estás criticando. Pero entonces, ahí es donde se mide el amor. Si realmente amo, tengo que estar dispuesto a corregir. Amén. Claramente corregir, no buscando destruir, sino buscando exhortar. Buscando que la persona realmente pueda entender y comprender el consejo que se le da, y al final pueda ver que era para bien y no para mal. Pero muchas personas, tristemente, cuando queremos ser
como hipócritas. Entonces, aunque sabemos que algo está mal y no queremos confrontar eso, entonces le decimos que le damos palmaditas en la mano y no, todo está bien, todo va a estar bien. No hay problema, porque no queremos conflictos, no queremos confrontamientos. Amén. Y eso hace el que no ama. Pero el que ama tiene que estar dispuesto a decir la verdad, pero a decirla con amor, con misericordia, pero hay que hablarla. Amén. Dice y dice Saulo aquí en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación, sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, cuando Dios aflige a alguien, cuando Dios a través de la Escritura o a través del Espíritu corrige a alguien, exhorta a alguien que Dios ama, que Dios conoce que va a reaccionar, porque la Escritura dice que corrige al justo y será más justo, corrige al necio y te buscarán ¿qué? Afrenta. Pero aún así, cuando uno sabe que el necio lo va a afrentar, hay que corregirlo, con amor sí, pero hay que corregirlo. Amén. Pero cuando Dios corrige a aquel que Dios quiere perfeccionar, porque Dios disciplina, Dios corrige, no es para destruir a nadie, sino para que aquellos que son llamados, aquellos que son escogidos, aquellos que Él conoce, entonces aunque se afligen porque sí me regañaron, nadie le gusta ser regañado, nadie le gusta ser exhortado, nadie le gusta que le muestren los errores. Amén. Pero cuando uno realmente tiene un corazón dispuesto a mejorarse, a perfeccionarse, a corregirse, entonces uno agradece de que le hagan ver los errores que uno pueda tener. Amén. Es bueno cuando se los hacen ver con amor y misericordia. Amén. Aunque a veces también hay que recibirlos cuando se los dicen de otra manera. Amén. Pero lo importante es que el que realmente busca la justicia y busca ser justo y busca agradar a Dios, no se va. Puede ser que se aflija por un momento, se sienta incómodo por un momento, se sienta mal por un momento, pero luego, en la soledad, en su meditación, en su oración, Dios le va a permitir entender y entonces va a ver de que realmente fue para qué, fue para bien. Y se va a arrepentir de esa exhortación y va a poder entonces querer cambiar. Amén. Pero hay quienes no, el necio tristemente oye la reprensión y en vez de afligirse y arrepentirse, lo que hace es que se enoja y se apega más a su orgullo y a su forma de ser y entonces no quiere cambiar. Amén. Dice el 11, porque mirad esto mismo de ser entristecidos según Dios, cuánta solicitud os causó, y no solo eso, sino también disculpas e indignación, y no solo temor, sino también anhelo, y no solo celo, sino también vindicación. En todo demostrasteis que vosotros mismos eras inocentes en el asunto. Y aquí lo que estaba hablando es de que, aunque había en Corintios algunas personas que estaban causándole daño a Saulo, en realidad no todos los corintios estaban en ese espíritu. Amén. Y que muchos de ellos se contaminaron porque no se pusieron a detenerse y a meditar en la situación y ver de que ellos estaban participando sin querer de algo que no debían participar. Hasta que vino la reprensión, vino la carta y entonces pudieron ver de que su comportamiento no era realmente justo, no era bueno y por lo tanto tenían que corregir. Amén. Y entonces al aceptar el consejo, al aceptar la exhortación que hicieron ellos, cambiaron y empezaron a corregir las cosas y empezaron a ver las cosas como tenían que verlas y entonces eso causó ¿qué? Alegría y lo que vino a ser para la aflicción se convirtió para bien de la congregación de Corintios y para la perfección de ellos. Recuerden que todo esto está basado en la búsqueda de ¿qué? De la perfección. Mire, aún en cosas tan pequeñitas que uno a veces no medita. Por eso es que a veces uno en vez de estar perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena, debería dedicar más tiempo a meditar en su propio comportamiento, en lo que hacemos, en lo que hemos dicho, en lo que hemos hablado, en lo que participamos, en lo que estamos haciendo y en lo que estamos planeando hacer. Porque en todo ello puede ser que Dios nos permita ver que haya algo que no está correcto, que no está bien, que no es justo. A veces nosotros minimizamos mucho el sentido de la justicia, pero ser justo hay que escudriñar con lupa. Si realmente uno quiere pretender ser justo, hay muchas cosas que se pasan, como dicen por ahí, de agache. Y se pasan de agache porque nosotros no tenemos la precaución de colar bien las cosas.
Amén. Por eso le decía el maestro a los fariseos, vosotros coláis el mosquito y se comen ¿el qué? El camello. Porque realmente no estamos colando realmente como debe ser, sino que colamos lo que queremos colar, pero las cosas que debemos también examinar, las dejamos ¿qué? Las dejamos pasar, y por eso es que Dios después tiene que afligirnos con exhortaciones fuertes, o con situaciones difíciles, o disciplinarnos, porque nosotros no fuimos justos. Perfeccionarse, mi hermano, perfeccionar la santidad tiene que ver con examinar nuestra forma de vivir. Amén. Cosas como estas, cosas que en Corinto había personas que estaban hablando mal de Saulo y nadie los corrigió. Y todos creyeron de que tenía razón, y a veces es así. Viene alguien y levanta murmores o críticas y nadie dice nada y todo el mundo escucha. Y todo el mundo está ahí. Pero nadie dice nada. Amén. Claramente, porque todo el mundo cree que eso es normal, que es bien. Para el pueblo de Dios, aún en la ley decía algo: no murmuréis, no critiquéis, porque eso trae contaminación. Cuando usted y yo prestamos oído para que personas digan cosas que tú y yo no sabemos si son ciertas o no, y no nos damos la tarea de investigar realmente si lo que está diciendo es correcto o no, o le decimos a la gente: mira, ¿tú estás seguro de eso? Porque si usted lo escucha y no dice nada, usted participa de eso. Y más si usted también lo comenta. Detalles, mire, sencillos, que parecen que son sencillos. Hay cosas que duelen. Las cosas más pequeñitas son las que a veces más le duelen a las personas. Cuando la amistad es traicionada, cuando la confianza es traicionada, cuando tú crees que cuenta con algo, con alguien, y te das cuenta que no, que lo que está buscando la oportunidad es para hablar mal de ti, para decir malas cosas de ti. Eso duele, y eso parece que no es gran problema, pero eso se llama injusticia. Amén. Déjeme decirme, hermano, tenemos que procurar ser justos en todo, no solamente en pagarle a tiempo a la gente y en pagarle los salarios que se merecen, sino en cosas muy pequeñitas. ¿Qué dijo el maestro? Porque el que tiene en cuenta un mandamiento pequeñito, así también será llamado ¿qué? En el reino de los cielos. Amén. Luego dice que, versículo 12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que obró injustamente, ni por causa del que fue tratado injustamente, sino con el fin de que vuestro celo por nosotros fuera manifestado a vosotros delante de Dios. Fíjate que no solamente se obra injustamente permitiendo que el que está haciendo daño lo haga, sino que a veces somos injustos cuando aquel que quiere hacer lo que es correcto, entonces recibe la reprensión de todos. ¿Me entiende el punto? Hay alguien que está haciendo, un grupo que está haciendo mal, pero hay alguien que quiere corregir, y entonces todo el grupo de los demás se van a favor de los que no corrigen a nadie. Entonces cuando hay que alguien quiere corregir, se van en contra de ese y lo acusan y lo señalan. Amén. Cuando es el que está haciendo lo que es justo. Y así practicamos ¿qué? Injusticia. La justicia es un tema muy, muy fuerte y muy grande. Y los creyentes somos muy livianos en eso, en examinar la justicia nuestra, realmente. Amén. Dice que, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que obró injustamente, ni por causa del que fue tratado injustamente, sino con el fin de que vuestro celo por nosotros fuera manifestado a vosotros delante de Elohim. Por esto hemos sido consolados, pero además de nuestra consolación, nos regocijamos mucho más por el gozo de Tito, porque su espíritu ha sido reanimado por parte de vosotros. O sea, Tito mismo fue con la expectativa de a ver qué pasa. O sea, como cuando usted lo mandan al hervidero, amén, a ver qué está sucediendo allá, y usted va como con expectativa y ¿qué problema habrá allá?
Pero gracias a Dios que Tito pudo ver la respuesta que dieron los corintios a la exhortación de Saulo y vio cómo ellos trataron de corregir y de mejorar las cosas y de buscar ser justos en gran manera y rectificaron al que habían juzgado mal, lo exhortaron a perseverar y al que no habían corregido, pues tuvieron que tomar medidas para corregir el mal que se estaba haciendo. Amén. Luego dice, pues si en algo me jacté con él respecto a vosotros, no fui avergonzado, más bien como todo lo que hablamos respecto a vosotros era verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser verdad. Parece ser, según lo que Saulo dice aquí, es que Saulo mandó a Tito a Corinto, y aunque Tito iba un poquito como apercibido con la situación, Saulo le había dicho que confiara, que todo iba a estar bien, que él confiaba en los corintios, que iban realmente a entender, iban a corregirse, iban a hacer las cosas bien. Y cuando Tito regresa y le comenta todo lo que había sucedido realmente, y entonces él confirma lo que ya le había dicho Tito, ¿verdad? Se gozó de que realmente toda la confianza que Saulo había demostrado hacia los corintios al hablarle a Tito de que confiara en ellos, de que esperara, claramente para él fue motivo de gozo, porque cuando Tito vino le confirmó lo que él tenía en su corazón. Amén. A veces tenemos que tener un poco de confianza en aquellos que pueden estar cometiendo un error. Y pueden estar cometiendo un error porque no saben, no conocen, no entienden de que están cometiendo un error. Y es ahí donde nosotros tenemos que obrar por amor. Pasar por el dolor de tener que exhortarles, de tener que corregirles, de tener que mostrarles el error, para que entonces ellos puedan cambiar, confiando de que ese deseo nuestro de ayudarles va a ser bien recibido y que no va a actuar de otra manera. Amén. Entonces, a veces, siempre hay que, el Espíritu le va revelando a uno lo que la gente es. ¿Quién va siendo sensible al cambio, a la dirección del Espíritu de Dios? ¿Y quién va siendo endurecido? Amén. Recuerde que al mismo Faraón, aunque vio todas las plagas y todo esto, dice la Escritura que el corazón de él fue ¿qué? Endurecido. Y hay muchas personas que, aun cuando Dios le hace una cantidad de manifestaciones de poder, en vez de abrirse para con Dios, lo que hacen es que más endurecen su corazón. Amén. Dice el 15, y su entendimiento respecto a vosotros es tanto mejor cuando recuerda la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me regocijo de que en todo puedo confiar en vosotros. Amén. Así que, para resumir, en nuestro perfeccionamiento, primeramente para con nosotros, es que tenemos que estar dispuestos a ayudar. Tenemos que estar dispuestos a pasar una afrenta, tenemos que estar dispuestos a pasar una aflicción, tenemos que estar dispuestos a ser hasta malinterpretados con el deseo de ayudar. Y poner nuestra confianza de que aquellos a quien queremos ayudar realmente también lo van a recibir de la misma manera, aunque al principio puede ser que se molesten, se sientan mal, se sientan incómodos, pero puede ser que, y todo eso en el sentido de que, recuerde que lo que la Escritura, lo que el Espíritu nos está revelando es nuestra necesidad de ¿qué? De perfeccionarnos. Y perfeccionarnos tiene que ver primeramente con nosotros, no ser hipócritas, sino que si tenemos que sufrir afrenta por causa de ayudar, hay que hacerlo. Si para perfeccionarnos tenemos que ser exhortados y tenemos que ser corregidos, entonces tenemos que aceptar de que tenemos que ser humildes y aceptar cuando estamos en el error, cuando estamos actuando mal, y entonces realmente aceptar la exhortación de Dios y estar dispuestos a cambiar y querer examinar las cosas, porque al menos hay gente que se cierra y no quiere ni siquiera examinar, darse la oportunidad de decir, bueno, vamos a ver si realmente lo que estoy haciendo, lo que hice, estaba mal o está bien, sino que nos cerramos de que no, es que yo estoy haciendo bien y a mí nadie me viene a enseñar, ni nadie me viene a decir nada, y por lo tanto entonces
es como yo creo. Amén. Así que, mis hermanos, recuerden, las promesas de Dios están condicionadas a que nosotros cada día nos purifiquemos más, nos limpiemos más. Quiero leer un versículo en Apocalipsis capítulo 3, donde lo escribí aquí, a ver. Apocalipsis 3, a ver. Dice 3:2 en adelante. Dice, sé vigilante, Apocalipsis 3:2 en adelante dice, sé vigilante y consolida las otras cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Elohim, de mi Dios. ¿Qué quiere decir aquí el Espíritu a esta congregación? Que cuando uno llega a la fe y no llega a comprender que la fe es un camino para tú perfeccionarte, sino que te acomodas, te confías y crees que practicar la religión, ese es el todo, y no meditas en todas estas cosas que estamos hablando, entonces claramente aquellas cosas que estaban supuestas a morirse, no se van a morir. Aquello que yo tenía que haber concluido, no va a concluir, porque claramente me quedé en el camino, me quedé estancado, me quedé mirando el panorama, muy bonito, muy hermoso todo, muchas bendiciones y mucho bien de Dios, pero el camino que Dios me marcó, no lo seguí. Amén. Luego dice, por tanto recuerda lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntate. Todo lo que la Escritura dijo en Corintios, de las promesas de Dios y de lo que Dios quiere, es para que nos dé la fuerza en el Espíritu de querer nosotros cada día limpiarnos y perfeccionar ¿qué? La santidad. Luego dice, pues si no velas, versículo 3 estoy, pues si no velas llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo de blanco porque son dignos. En esta congregación, aunque la actitud de muchos fue el de estancarse espiritualmente, el de no buscar la perfección, el no buscar cada día caminar más, a limpiar sus vestiduras, a revestirse como hablamos el sábado pasado, pero hubo algunos que realmente sí mantuvieron sus vestiduras blancas, se preocuparon por mantenerlas blancas y se preocuparon por perfeccionarse, y dice, ellos caminarán conmigo. ¿Por qué? Porque, recuerde, la salvación, la comunión con Dios, el ser hechos hijos de Dios, está condicionado a que los creyentes entiendan y comprendan que tenemos por delante el llamado a la consagración, a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y a perfeccionar la santidad. Si creemos que la fe es solamente esto de practicar una religión, unos rituales, entonces realmente nuestra fe va a ser vana y en vano. Amén. Y en vez de creer que estamos engañando a otros, nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. Así que vamos a dejarlo allí, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a perseverar y a permanecer en esta fe. Amén. Oremos y luego entonces damos lugar a las